Un ex empleado de la Casa Blanca dijo que Putin es significativamente más rico que él. Este ex empleado es Elon Musk, quien ocasionalmente dice algo sensato, porque mantener la sensatez mientras dirige XCOM también es un desafío. Pero ¿cuán rico es realmente Putin? Sabemos que Vladimir Putin tiene un gran deseo por la Tierra. Durante una ceremonia de premios de geografía en 2016, un niño de 9 años dijo que la frontera rusa terminaba en el estrecho de Bering. Putin corrigió al niño y dijo que las fronteras de Rusia son básicamente ilimitadas. También ha prometido proteger a los rusos étnicos sin importar dónde se encuentren. Sí, enseñar imperialismo desde que son jóvenes es de lo que se trata Putin. ¿Cómo financia Rusia sus ambiciones imperiales? Vamos a profundizar en ello. Para responder a esta pregunta necesitamos mirar el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, o la hucha de Putin, que es como un prominente fondo soberano noruego, pero para guerras y desestabilización geopolítica. El fondo fue creado en 2008 como resultado de una división del Fondo de Estabilización en dos fondos separados, el Fondo Nacional de Riqueza y el Fondo de Reserva. En 2017, el Fondo de Reserva fue anulado y solo quedó el Fondo de Riqueza. El Fondo Nacional de Bienestar tiene dos objetivos principales: ayudar a cubrir cualquier brecha en el presupuesto federal y el Fondo de Pensiones de Rusia y apoyar los ahorros voluntarios para la jubilación de los ciudadanos. El fondo se construye utilizando dinero obtenido de su gestión e ingresos adicionales de las ventas de petróleo y gas, según lo dirigido por el gobierno ruso. Los ingresos del presupuesto federal por petróleo y gas provienen de impuestos sobre la extracción de petróleo, gas natural y derechos de exportación de condensado de gas, derechos de exportación de petróleo crudo, derechos de exportación de gas natural y producción realizada a partir de petróleo. Los ingresos adicionales provienen de la venta de petróleo a precios más altos de lo que se espera en el presupuesto. Este dinero extra ayuda a hacer crecer el Fondo Nacional de Bienestar. La diferencia de precio ocurre cuando el precio real del petróleo es más alto de lo que se planeó en el presupuesto para el año siguiente. Putin lanzó un fondo de riqueza para enriquecer a los rusos y financiar las ambiciones geopolíticas. Hasta ahora, está clavando uno de esos, y spoiler, no está enriqueciendo a ningún ruso, pero ¿está el Fondo Nacional de Riqueza y Rusia en crisis? La guerra es costosa, y para Rusia es especialmente costosa debido a la corrupción. La guerra continua de Putin en Ucrania está dañando la riqueza de Rusia. Está agotando gradualmente el Fondo de Riqueza Soberana de Rusia y causando una inflación creciente, según informó Bloomberg en enero 2025, la parte líquida del Fondo Soberano de Riqueza de Rusia y el efectivo y las inversiones que pueden ser fácilmente accesibles cayeron un 24% en 2024, por lo tanto una cuarta parte en un año. Para el 1 de enero de 2025 se había reducido a 3.8 billones de rublos, o alrededor de 47.1 mil millones de dólares. Bloomberg también señaló que este fondo, que normalmente proviene de los ingresos energéticos, había disminuido un 57% desde antes de la invasión. Así que, para ponerlo en términos sencillos, más de la mitad se ha consumido. Sabes, cuando tienes una gran cantidad de ahorros pero ya se ha ido la mitad debido a tus gastos excesivos, empiezas a sentirte un poco inseguro. Previo a la invasión, el fondo era de 8.9 billones de rublos o cerca de 97.8 mil millones para 2025. Rusia planea gastar 17 billones de rublos, alrededor de 177 mil millones de dólares estadounidenses, en defensa y seguridad nacional. Esta cantidad representa alrededor del 41% de su presupuesto total, señaló el Ministerio de Finanzas ruso. Este déficit fiscal saltó de 124 mil millones de rublos, que son 1.300 millones de dólares en enero de 24, a 1.7 billones de rublos, o alrededor de 18.600 millones de dólares en enero de 25. Así que esa es la cantidad que están gastando, más de lo que están ganando o lo que se había planeado en su presupuesto. Ahora van a haber una cantidad masiva de billones y miles de millones y rublos y dólares en este video. Pero lo superaremos por el bien de la verdad, lo superaremos. Si el gasto continúa aumentando mientras el Fondo de Riqueza Soberana se reduce, Rusia tendrá dificultades para manejar los desafíos económicos futuros, estén relacionados con la guerra en Ucrania o no. Y cuando digo desafíos, me refiero a sus pensionados podrían no recibir sus pensiones en los años venideros, y eso los enfurecerá. No quieres enfurecer a los pensionados rusos.
Para el 25 de enero, Rusia tenía un déficit en cuenta corriente de $700 millones, bajando desde un superávit de $2.9 mil millones en enero de 24. Así que era un superávit masivo debido a los ingresos del petróleo y gas, y ahora de repente es un déficit, por lo que va así conformando el presupuesto ruso. Hombre, debe ser imposible. No sabes lo que entra, lo que sale, porque hay tanta corrupción y los precios del petróleo y gas fluctúan tanto. Algunos economistas predicen que las reservas líquidas de Rusia podrían agotarse en el otoño de 2025 si las tendencias actuales continúan. Putin gastando miles de millones en la guerra en Ucrania es como una juerga de compras. Mientras tanto, los rusos comunes están atrapados buscando pan en los escaparates. Y no es una broma aquí, porque 20 millones de rusos viven por debajo del umbral de la pobreza, y no el umbral de la pobreza en los Estados Unidos o en la Unión Europea. La línea de pobreza en Rusia, la línea de pobreza de Rusia está en otro nivel en comparación con el mundo occidental. Por cierto, ¿quieres ver un truco de magia? No sorprende que la propaganda rusa se jacte del crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia después de que Putin inició la guerra contra Ucrania. Es un truco económico solo para mostrar cuán fuerte es Rusia. En realidad, el crecimiento del Producto Interno Bruto de más del 4% en 23 y 24 no está respaldado por ningún crecimiento económico real. El rápido crecimiento del gasto gubernamental, que abarca tanto las asignaciones presupuestarias directas como los programas de préstamos respaldados por el Estado, ha sido el motor central detrás de los recientes desarrollos económicos de Rusia. Entre 22 y 24, el estímulo fiscal superó el 10% del Producto Interno Bruto, con totales de préstamos preferenciales en el sector bancario que superaron los 15 billones de rublos, o alrededor de $150 mil millones. Este notable gasto ha transformado al sector industrial militar en el motor clave del crecimiento económico. Sin embargo, los signos de tensión se están volviendo evidentes. Para el tercer trimestre de 24, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se había desacelerado a 3.1% en comparación con 4.1% en el trimestre anterior. Aunque las industrias asociadas con la producción de defensa continúan expandiéndose, su tasa de crecimiento es significativamente menor que la del año pasado. Otros sectores están luchando. Las industrias extractivas están experimentando una disminución en la producción debido a la caída de los precios de exportación de hidrocarburos y las reducciones de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, mientras que la agricultura también está perdiendo impulso. El comercio minorista sigue siendo una notable excepción, respaldado por el gasto del consumidor. ¿De dónde obtienen los consumidores el dinero para gastar? Te diré sobre estas mujeres que compran en rachas, porque recibieron ese único pago por su carne. De un esposo que acaba de ser desmilitarizado en Ucrania, recibieron ese pago y ahora pueden comprar. Vaya, Sin embargo, las encuestas indican una disminución en la actividad empresarial y un aumento en las expectativas de inflación entre las empresas y los hogares. Entonces, sí, Rusia dice que su economía es fuerte. Si por fuerte te refieres, está unida con partes de tanques y esperas que nadie revise los recibos. Las limitaciones en la capacidad productiva de Rusia son evidentes. Las plantas industriales están funcionando al 81% de su capacidad y el 73% de las empresas enfrentan escasez de mano de obra. El desempleo ha alcanzado un mínimo histórico del 2.3%, dejando alrededor de 1.6 millones de puestos sin cubrir. Esencialmente, la economía doméstica es incapaz de satisfacer la demanda generada por un vigoroso gasto estatal y del hogar, lo que conduce a una mayor dependencia de las importaciones. Esta situación aumenta la necesidad de moneda extranjera, lo que ejerce presión a la baja sobre el rublo y contribuye a la inflación. Como siempre, observa lo que hace Rusia, no lo que dice. Rusia está desesperada por obtener dinero. Solo mira a quién envió Putin para negociar con los estadounidenses. Putin envió a su hombre del dinero, Kirill Dmitriev, jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia, pero Putin nunca lo admitirá. Recientemente, Putin les dijo a los líderes empresariales en una reunión en el Kremlin que las empresas tecnológicas occidentales aún operan en Rusia, pero actuar contra los intereses del país debería ser estrangulado, insinuando que Rusia estrangulará a Occidente. Es gracioso porque Putin dice que Rusia no necesita dinero extranjero. Solo está allí vendiendo oro, gas y la cubertería de la abuela por diversión. Pero en serio, ¿sabes quién realmente estrangula a quién?
Las sanciones occidentales están estrangulando la economía rusa. Son más lentas de lo que nos gustaría, pero Dios mío, lo hacen. ¿Cómo se diseñó meticulosamente el presupuesto de Rusia para el año 2025? Basado en un precio promedio anticipado de $70 por barril para el petróleo crudo Urals, junto con un tipo de cambio de 96.5 rublos al dólar estadounidense. Esta estimación proyecta ingresos sustanciales de petróleo y gas, totalizando aproximadamente 11 billones de rublos. De esta cifra, alrededor de 1.8 billones de rublos están destinados como ingresos suplementarios para el Fondo Nacional de Bienestar, lo que significa que planearon que van a poner casi 2 billones de rublos extra al Fondo Nacional de Bienestar en 2025. Ese es un buen plan, Iván. El fondo en sí juega un papel crítico en reforzar la estabilidad financiera del país y en financiar varios programas sociales. Además, las pensiones, no quieres enfadar a los pensionistas rusos, te lo digo, pero Putin está tomando su dinero ahora mismo. Sin embargo, la dinámica actual del mercado presenta un contraste marcado con estas proyecciones presupuestarias rusas. Los analistas predicen un déficit de ingresos significativo de aproximadamente 2 billones de rublos, la misma cantidad exacta que querían poner extra en el Fondo Nacional de Bienestar. Oh no, qué triste. Este déficit genera serias preocupaciones sobre la capacidad para reponer el Fondo Nacional de Bienestar. Quiero decir, seamos honestos, se va a agotar, potencialmente dejándolo vulnerable y sin los recursos necesarios para apoyar futuros esfuerzos económicos e iniciativas de bienestar social. Es importante considerar el panorama general. Mientras que Occidente ha tomado medidas para limitar la capacidad de Rusia de financiar su guerra, imponiendo sanciones, también, paradójicamente, ha permitido que Rusia acumule ingresos significativos. Tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero, 2022 aliados occidentales introdujeron sanciones a las exportaciones energéticas rusas. Los Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron el petróleo y el gas ruso, y la Unión Europea prohibió las importaciones de petróleo crudo ruso por mar. Pero las importaciones de gas no se restringieron completamente a pesar de estas medidas. Para el 29 de mayo, Rusia había ganado más de 883.000 millones de euros o 973.000 millones de dólares de las exportaciones de combustibles fósiles desde que comenzó la invasión, según el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio. Notablemente, 228.000 millones de euros de eso provinieron de países que habían impuesto sanciones, 210.000 millones solo de los Estados miembros de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea continuaron comprando gas de tubería ruso hasta que Ucrania detuvo el tránsito en enero 2025. Mientras tanto, el petróleo crudo ruso todavía se está entregando a través de tuberías a Hungría y Eslovaquia. Las exportaciones de gas a Europa a través de Turquía han crecido significativamente, con un aumento del 26.7% en volumen a principios de 25 en comparación con el mismo periodo en 24. Hungría y Eslovaquia también continúan recibiendo gas ruso a través de Turquía. La estrategia de la Unión Europea para debilitar la economía de Putin es genial. Golpéalo con sanciones, luego financia su recuperación comprando su gas. Es como intentar apagar un incendio con gasolina que compraste de los incendiarios. No puedes combatir el fuego con agua, debes hacerlo con fuego. Es absurdo. Además, con las sanciones occidentales, los ingresos de Rusia por combustibles fósiles en 24 solo cayeron un 5% en comparación con 23, con un descenso de solo el 6% en los volúmenes de exportación, según Corea. Al mismo tiempo, Rusia vio un aumento del 6% en los ingresos por exportación de petróleo crudo y un aumento del 9% en los ingresos por gas de tubería año tras año. Los datos rusos sugieren que las exportaciones de gas a Europa aumentaron hasta un 20% en 24, con las exportaciones de gas natural licuado alcanzando un récord histórico. La mitad de los cuales ahora van a la Unión Europea, según CREA, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha reconocido que el bloque no ha promulgado las sanciones más duras posibles sobre la energía rusa. Por eso necesitamos más sanciones contra Rusia ahora. Al menos los políticos de la Unión Europea están despertando a la problemática. En general, Rusia ha aumentado significativamente su déficit presupuestario proyectado para el 2025, triplicándolo de 1.17 billones de rublos, o 14.8 mil millones de dólares, a 3.8 billones de rublos, o 48.3 mil millones de dólares.
Recuerdo que estas son las cantidades que son el déficit, por lo que la cantidad que les falta del presupuesto planeado. 48.3 mil millones. Para nosotros no es nada, pero para los rusos es mortal. Este fuerte aumento del déficit del Producto Interno Bruto del 0.5% al 1.7% fue provocado por la caída de los precios globales del petróleo y un rublo más fuerte, que juntos se espera que reduzcan los ingresos del petróleo y gas en 2.6 billones de rublos o 33 mil millones de dólares, por cierto, un paradoja tan extraña. Pero cuanto más fuerte es el rublo, menos dinero recibe Rusia de los ingresos del petróleo y el gas. Porque cuando vendes petróleo y gas, habrá transacciones y conversiones de rublos a euros o rublos a dólares. Y si el rublo es súper fuerte, obtienes menos rublos. Es tan extraño. La revisión de la previsión del petróleo de Rusia ahora tiene los precios en euros a 56 dólares por barril, bajando desde los originales 69.70. En realidad, algunas mezclas de crudo ruso han caído hasta los 48.9 dólares por barril, el precio más bajo en 2 años, y muy por debajo de los 82.6 inicialmente utilizados en los cálculos del presupuesto. Verás, hicieron sus planes para el 2025, calculando que $1 de su crudo cuesta 82, pero ahora está cerca de 50 dólares, incluso 49 dólares en algunos planes específicos. Es una caída del 50% de lo planeado. Es enorme. Según Vladislav Vlasyuk, comisionado de Ucrania para la política de sanciones, las sanciones internacionales son un factor clave detrás de los problemas financieros de Rusia. Instó a endurecer las medidas, especialmente contra la flota petrolera clandestina de Rusia, que sigue operando parcialmente a pesar de las sanciones vigentes. También pidió sanciones para los puertos rusos, terminales e incluso capitanes de barco individuales. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron aún más después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles el 7 de abril, lo que provocó temores de una recesión global. Trump declaró que el descenso en los precios del petróleo presionaba a Rusia a contemplar negociaciones de paz. Señor Trump, nadie quiere sus conversaciones de paz. Vete de aquí, paz, vete. A pesar de la creciente presión, Estados Unidos bloqueó recientemente un esfuerzo del G7 para reducir el límite de precio de 60 dólares por barril en el petróleo ruso. Lo diré de nuevo, esto es una locura. Si Trump quiere a Putin en la mesa en sus términos, tiene que presionar a Putin. Pero los Estados Unidos vetaron la reducción del límite de precio, por lo que los Estados Unidos salvaron a Rusia de verse obligada a vender su petróleo crudo aún más barato. Mientras la mayoría del G7 apoyaba la medida, el Tesoro de Estados Unidos retuvo la aprobación, evitando las restricciones que Ucrania había apoyado fuertemente. Gracias, Orange, genio geopolítico. Recuerda, comencé el video con la declaración de Elon Musk sobre que Putin es más rico, Musk y su ex jefe, Orange Megatron. En 24 horas, Donald Trump comenzó esto. Putin quiere paz tonterías, pero en cada paso del camino Putin demostró que no quiere paz. Innumerables bombardeos a civiles ucranianos. El presupuesto federal de Rusia refleja el deseo de Putin de continuar la guerra, porque la máquina de guerra es la prioridad número 1 en este presupuesto. El gasto militar de Rusia está aumentando a un ritmo asombroso, eclipsando el presupuesto militar combinado de todas las naciones europeas. A pesar de sus esfuerzos por aumentar el financiamiento y modernizar sus fuerzas militares. Según el último informe de balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, la previsión del gasto militar de Rusia el año pasado alcanzó la asombrosa cifra de 13.1 billones de rublos o 145.9 mil millones. Esta cifra representa un sorprendente 6.7% del Producto Interno Bruto de la nación, mostrando un asombroso aumento de más del 40% en comparación con el año anterior. Por cierto, Polonia y Estonia en la OTAN son los mayores gastadores. Según el Producto Interno Bruto, Polonia ya supera el 5% y Estonia estará justo por debajo del 5% del Producto Interno Bruto. Pasando al gasto militar, al final de 2025, digo que cada miembro de la OTAN necesita estar en el 5% en la situación geopolítica actual del mundo, no 2, 5. Putin dice que quiere paz, pero su presupuesto de defensa dice que solo la está buscando en el pasillo de la munición. Por otro lado, se estima que el gasto total en defensa de Europa para 2024 rondará los 457 mil millones de dólares,
reflejando un aumento de más del 50% en términos nominales desde el año 2014. Además, sin embargo, cuando se ajusta por inflación, esta cifra es un 11.7% más alta que el año anterior, indicando una respuesta significativa, pero aún insuficiente, ante el creciente panorama de amenazas. A medida que los presupuestos militares en todo el continente aumentan, la escala del gasto de Rusia proyecta una larga sombra, destacando un creciente desequilibrio en las capacidades militares dentro de Europa. El 21 de noviembre, la Duma estatal aprobó el presupuesto federal para el año 2025 y estableció planes para el presupuesto de 26 y 27. El gasto continuará aumentando durante otro año, principalmente debido a un aumento en los costos de defensa nacional y seguridad interna. Juntas, estas áreas constituirán más del 43% del presupuesto, con fondos militares también ocultos en otras secciones del presupuesto. La guerra en curso dependerá cada vez más de la financiación de empresas y ciudadanos, ya que el Kremlin planea aumentar los impuestos mientras reduce el gasto en bienestar social y capital humano. Estoy hablando de las pensiones de nuevo, los pensionistas. Putin viene por ti. El presupuesto de 2025 muestra que el Kremlin está comprometido con la guerra, a pesar de los crecientes costos y dificultades económicas. El año pasado, el gobierno ruso esperaba gastar más en el ejército en 2024, creyendo que los costos de la guerra disminuirían en los años posteriores. Pero estaban muy equivocados. Pensaban que las defensas de Ucrania caerían y las operaciones militares se aliviarían. Sin embargo, este escenario esperanzador no ha ocurrido, lo que ha llevado a una mayor presión sobre la economía nacional y los ciudadanos. A pesar de estos desafíos, Putin parece creer que Occidente dejará de apoyar a Ucrania antes de que Rusia se quede sin dinero. Aunque el gasto militar ha aumentado, Putin no se cohíbe a la hora de recortar el presupuesto civil. Al presentar el presupuesto del 2025, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, enfatizó que el gobierno cumpliría plenamente con sus obligaciones sociales para con los ciudadanos. Esta afirmación se sostiene si uno pasa por alto cómo el gobierno ha reducido silenciosamente el número de personas elegibles para estos beneficios. En general, se espera que el gasto en política social disminuya en más del 15%, cayendo de 7.7 billones de rublos a 6.5 billones. Dada la continua depreciación del rublo, acercándose a 100 rublos por dólar estadounidense, esto equivale a una disminución en términos de dólares de aproximadamente 77.000 millones de dólares a 65.000 millones de dólares. Esa es una caída masiva para el gasto civil. Estoy hablando de nuevo de las pensiones, los pensionistas rusos. Es momento de que te levantes. Generalmente las revueltas y revoluciones inician con los estudiantes, pero no en Rusia. Ahora deben empezar con los jubilados. Esta significativa reducción proviene en gran medida de la impopular reforma de pensiones de 2018, que elevó su edad de jubilación. El Fondo de Pensiones ruso ha operado durante mucho tiempo con un déficit, ya que las contribuciones de los empleadores no logran cubrir los costos totales de los pagos de pensiones. Históricamente, el déficit se ha cubierto con transferencias del presupuesto federal. Pero en 2025 esta subvención se reducirá en un 25%, alrededor de 1.3 billones de rublos en comparación con el año anterior. Las prioridades presupuestarias de Rusia son claras. ¿Por qué financiar escuelas y hospitales cuando puedes comprar más tanques? No hay duda de que la economía rusa se enfrenta a desafíos. Putin asigna más fondos para la guerra mientras reduce los gastos civiles y extrae más del Fondo Nacional de Riqueza. La economía de Rusia ya no está experimentando sobrecalentamiento. El crecimiento del que Vladimir Putin constantemente se jacta está comenzando a desacelerarse. Esta situación probablemente será difícil para algunos rusos, particularmente los más de 20 millones que viven en la pobreza. Pero se espera que la iniciativa militar permanezca sin afectarse. Sin embargo, esto no implica que el régimen pueda permitirse ser complaciente. Todavía hay numerosas trampas potenciales. Al mismo tiempo, una caída en las importaciones, las aspiraciones de un alto al fuego y la posible relajación de las sanciones, combinadas con un debilitamiento del dólar estadounidense, han resultado en la apreciación del rublo.
Algunos expertos predicen que la economía rusa podría enfrentar un colapso económico para finales de 2025, pero solo el tiempo mostrará si las predicciones son ciertas. Sin embargo, todos sabemos que solo la presión económica sobre Rusia no es suficiente y que la ayuda militar a Ucrania es la clave para la destrucción de la expansión geopolítica de Putin. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Próximo video, mis amigos, Slavo, Krinia y adiós.